esta oportunidad tendré a bien realizar un análisis de la película La dictadura perfecta, una película mexicana producida en el año 2014 que habla acerca de cómo los medios de comunicación manipulan la información a favor del poder político que esté a cargo en ese momento. Esta película inicia cuando el presidente de México comete un error en realizar algunos comentarios con el embajador de Estados Unidos. Para descentralizar esta noticia, un medio de comunicación de una televisora da a conocer un video de un gobernador que está siendo corrompido por el narcotráfico y está realizando actos de corrupción en su estado, con ello recibiendo dinero para realizar algunos avances en este estado o para no ver cómo el narcotráfico está en ese lugar. La película se lleva a cabo y el gobernador llega a la televisora para poder negociar con ellos y que se descentralice su noticia. La televisora acepta por medio de un acuerdo en el que el gobernador patrocinará muchos beneficios hacia esta, y entonces la televisora se va al estado en donde este gobernador está llevando a cabo su poder, y en ella buscan cómo descentralizar la noticia y lo hacen por medio de unas niñas que han sido secuestradas. La televisora se centra en esta noticia y el gobernador apoya la causa para que las niñas sean recuperadas. Las niñas son recuperadas, el gobernador genera un alza en su aceptación en la población y es generado como presidente a los 2 años. Mientras la película se lleva a cabo, hay un diputado que persigue esta corrupción, pero como en la mayoría de países latinoamericanos, el diputado es perseguido, es acosado y se le da muerte en el término de la película, para ser callado de las verdades que está sacando a la luz. ¿Cómo se conecta esta película con Guatemala? Como lo decía, en toda Latinoamérica existe una corrupción en donde sabemos que quien tiene el poder político es quien es beneficiado, que los medios de comunicación manipulan la información hacia la población para que ésta no llegue como en realidad está siendo. Mientras que un medio de comunicación debería de ser imparcial y generar las noticias como son. ¿Cómo es esto en el desarrollo financiero integral de nuestro país? Nuestro país, por medio de toda esta corrupción, de todos estos sobornos y el beneficio únicamente de la parte política y de quienes más tiene altos índices de desnutrición, tiene altos índices de no solo de desnutrición, sino también de desnutrición crónica. Las personas tienen menos acceso a salud, a educación, y esto ¿por qué? Porque se genera corrupción desde la parte alta del Estado hasta la parte más baja. Los presupuestos son altísimos y de todo esto no hay información. Las televisoras, los medios de comunicación nacionales y los medios de comunicación locales generan la información a favor del poder político que está llevándose a cabo en la comunidad en la que estos están. Los medios de comunicación nacionales han manipulado la información hacia el gobierno de una forma asertiva, haciendo ver de que se está generando de la mejor forma todos los problemas que han venido. Por ejemplo, el COVID, que nos dice únicamente la parte positiva de cómo se atiende a las personas, y cuando existen momentos en los que se dice que los hospitales están llenos, en que ya no hay capacidad, en que no hay equipo, cuando los médicos se quejan, estas noticias son descentralizadas por algo que en ese momento la televisora o el medio de comunicación cree más importante. No solamente con este tema, sino que con muchos otros temas, los medios de comunicación manipulan esta información para que la información llegue como lo desea el gobierno hacia los espectadores. ¿Cómo afecta el desarrollo financiero integral de la corrupción que hay en los medios de comunicación
en nuestro país. Guatemala es un país que no solamente tiene desnutrición, sino tiene desnutrición crónica. Un país que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a educación en la parte más vulnerable de la población. Y la solución no es que cada vez que hay campaña política se llegue a estos lugares y se les lleve algo. La solución es que los niños tengan acceso a una buena educación, que tengan acceso a una buena salud y entonces generen medios de producción para salir adelante. Pero si solamente los medios de comunicación generan que se está regalando comida, que se está regalando esto, cada vez que hay elecciones, que se regalan cosas, las personas no se generan productivas y no generan medios para poder subsistir. Aunado a toda la corrupción que hace que financieramente seamos un país pobre, y mientras que nuestros recursos son ricos e ilimitados. Si hablamos de esta manipulación de medios de comunicación conforme a las noticias, podemos ver que existe un gran desbalance y, por ejemplo, cuando existen hechos de tránsito o accidentes de tránsito, las personas que tienen un poder económico alto, las noticias nunca se dan a la luz. Existe el hecho de tránsito y la prensa no está, mientras que cuando hay un hecho de tránsito y es una persona que no tiene recursos, la información está, la noticia sale a la luz y la persona que realizó este hecho de tránsito es perseguida. El análisis de la película La dictadura perfecta es aún más amplio que el analizar solo la forma en que se da esta corrupción por medio de los medios de comunicación. Si bien es cierto, los medios de comunicación tienen un alcance muy significativo a toda la población, también es cierto de que cuando existen personas que denuncian estos actos, estas personas son perseguidas, son acusadas de actos que no son reales y también se les da muerte. El miedo se ha apoderado de toda la población, que ya nadie habla y ya nadie dice nada. Sobre todo cuando sabemos que en estos grandes, altos poderes políticos están siendo protegidos, y no solamente por sus propios beneficios, sino por los beneficios que generan a su alrededor. Entonces, las personas, en vez de salir de este círculo, entran a este círculo. Y entran al círculo y se vuelven corruptos. Una persona que no era corrupta se vuelve corrupta al entrar a estos círculos, porque las cosas se hacen como se han hecho siempre y se seguirán haciendo así. Por eso no se puede analizar únicamente la forma en que los medios de comunicación están siendo manipulados. También se debe de analizar la forma en que las personas que quieren denunciar no están siendo escuchadas. Porque cuando una persona que quiere denunciar estos actos de corrupción llega a denunciar, o no le ponen atención, o le ponen atención y termina muerta, termina siendo abandonada en un lugar, desaparece y los actos de corrupción continúan. Es una realidad que se vive no solamente en Guatemala, sino en toda Latinoamérica, porque la corrupción está siendo grande, porque el narcotráfico está generando espacios que la gente deja que cedan y genera oportunidades para algunas personas que el gobierno no genera. Y sin educación un país no puede salir adelante. Agradezco la atención que se tomaron en este video. Muchas gracias.